Yo quisiera empezar preguntando algo. ¿Cuál es la petición más común que nos hacen a nosotros cuando la gente se entera de que tenemos alguna convicción de fe o ya uno empezó a autodenominarse como cristiano? Y uno dice, bueno, sí, ya tú que ahora eres cristiano. ¿Cuál es una de las peticiones más comunes la más común que le hacen a uno? Préstame plata. Bueno, el préstame plata, eso es común, sea cristiano o no sea cristiano. Pero en el momento que uno ya afirma que tiene una convicción de fe, usted lo dijo. Ora por mí, ora por sanidad, ora por trabajo, por alguna decisión. Es decir, muchas veces nos piden que oremos cuando están atravesando una situación difícil o cuando tienen que tomar una decisión importante. No sé si solo a mí me ha pasado, pero yo creo que es algo común para cualquier persona cuando otra persona se entera de que uno está teniendo alguna convicción de fe o está vinculándose de alguna forma con lo que tiene que ver con fe en cualquier aspecto, ¿no? Y dentro de esto es que justamente vamos a ver lo que hoy he llamado la antorcha antigolpes. Y ya van a entender por qué, a qué se refiere esto, porque la antorcha antigolpes, y para poder ilustrar un poco más la idea, vamos a ver lo que dice la escritura en Salmos 119, 105. Tu palabra es antorcha de mis pasos, es la luz en mi sendero. Todos tenemos algún tipo de inteligencia, no recuerdo cómo se llaman en términos psicológicos, por ahí inteligencia espacial, inteligencia tiene que ver con espacios, no inteligencia de repente para armar un cohete, no, sino que inteligencia espacial tiene que ver con espacios. Mira, por ejemplo, Marcela es excelente para eso. Y en virtud de eso también sucede que llegamos a una ciudad a la que los dos no hemos ido nunca y en 15 minutos ella se ubica. Estuvimos en Romampa una vez y yo ya me perdí cruzando la vereda. Y por ejemplo, pasaba antes que yo tenía que ir a algún lugar y conducía, y si de repente yo decía, yo sabía que tenía que virar por la casa de color verde. Pero si para mi desgracia le cambiaron de color a la casa, me perdí. Es una cuestión ya, no es una de mis virtudes, tengo que reconocerlo. Entonces, el GPS para mí es increíble porque permite ir a la segura. Y como si fuera poco, uno de los problemas de perderse con facilidad, en ese sentido, no en otro, es que a los hombres generalmente no nos gusta preguntar. Pero pregunta, no, yo sí sé, es la típica. Yo sí sé y se pierde uno más. Generalmente a los hombres de repente les gusta ver los mapas. Y eso desde tiempos inmemoriales. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, la verdad que tiene una explicación bastante amplia en el sentido de las diferencias entre el hombre y la mujer, pero la verdad que, por ejemplo, a mí el GPS me vino genial. Y en una ocasión sucedió, el GPS, ¿qué es lo que hace? Nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos nos pueden ver para podernos guiar. En una ocasión sucedió, estábamos recién casados, y en esa época la hermana de mi suegra vivía en Esmeraldas. Y bueno, nos vamos a Esmeraldas. Bueno, nos fuimos los cuatro, ¿no? Mi suegro, Marcela y yo, nos fuimos los cuatro a Esmeraldas. Y en una de esas, en la playa, en Atacame, si no me equivoco, había un lugar donde había un espacio para hamacas. Pero en ese espacio había sido construido, es decir, no es que estaba colgado de las palmeras o algo así, habían hecho una estructura con madera, ¿no? Con palos, y tenían ahí como un rectángulo ahí, y las hamacas colgaban de los palos. Bueno, no sé en qué estábamos, pero en una de esas yo salgo corriendo hacia la hamaca, pero como llevaba una gorra puesta, y la gorra obviamente limita el rango de visión de uno, y por salir corriendo no me di bien, por ahí alguien se acordó, ¿no? No me di bien
parte digamos, el palo ese que estaba de forma... Exactamente, ¿no? De donde colgaban las hamacas. Y venía corriendo y cuando en eso, ¡pah! Ya empecé a caer en cámara lenta. ¡Pah! Y estuve tendido en el piso. Bueno, gracias a Dios no perdí la conciencia. Pero sí estuve tendido en el piso un momento, producto del impacto. ¿Y eso por qué pasó? Precisamente por no tener la guía correcta para mis pasos. Es decir, en ese momento, como mi rango de visión se vio limitado, pegué tremendo madrazo. Y como acabamos de leer, tu palabra es antorcha de mis pasos. Es la luz de mi sendero, es aquella que me guía, ¿no? O sea, en este caso, si yo hubiera tenido la guía correcta, más bien, si hubiera visorado, si hubiera pensado, no, ese palo transversal está muy bajo. No sé, bueno, también, ya recién casado. Sí, en las nubes, ahí no sé, ¿no? El asunto es que, tomando en cuenta estos ejemplos, yo quisiera que nos enfoquemos en lo que vendría a ser el GPS de Dios. El GPS de Dios, que como acabamos de ver, tiene que ver con su palabra. Y uno puede decir, bueno, tiene que ver únicamente con la Biblia ya es suficiente para poder tener la guía de Dios. Sí y no. La Biblia nos enseña muchas cosas, es el manual fundamental para nosotros poder dirigirnos en la vida, pero si nosotros nos ponemos a pensar con detenimiento, el plan de Dios es mucho más amplio, en el sentido de que no solo nos envía a Jesucristo a permitirnos tener entrada a su reino, sino que además de eso, como dijo el mismo Señor, yo me voy, pero viene el Espíritu Santo. Y ese es el que los va a llevar y los va a guiar. Vamos a ver lo que nos dice Proverbios 6:23. Los mandamientos y las enseñanzas son como una lámpara encendida. La corrección y la disciplina te mostrarán cómo debes vivir. En este versículo, en este solo versículo, hay dos aspectos que quisiera que tomemos en consideración. El primero al que se refiere aquí dice que es mandamiento y enseñanza. En otras palabras, ¿qué hacer? Porque el mandamiento nos muestra, nos dice, bueno, esto es lo que hay que hacer. Y la corrección y la disciplina es cómo hacerlo. Porque puede ser que yo sepa qué hacer, pero si no lo hago, ¿de qué sirve? Entonces, para poderlo hacer, el cómo hacerlo, es donde viene lo que es la corrección y la disciplina. Porque para poder obedecer, es necesario, y más que la corrección, aquí no es la corrección, el hecho de, en el momento que uno recibe la corrección, sino que en el momento que uno asimila la corrección. Porque eso vendría a ser. Porque en el momento que yo asimilo la corrección y tomo la decisión de hacer lo que debo hacer, obedeciendo el mandamiento, y por la disciplina es como yo sé cómo hacerlo. Como leímos hace un momento, ¿no? Su palabra es la antorcha a mis pasos. Es decir, la que me guía. Entonces me muestra qué hacer. Pero yo tomo la decisión del cómo hacerlo. Si yo estoy dentro de un camino, y justamente como vimos hace un momento, o la antorcha, o como en otras versiones dice la lámpara, la que me muestra, no como linterna, me muestra por dónde ir en un camino oscuro. Pero si yo vengo y tercamente, en lugar de ir por el camino que está visible, me voy hacia el otro lado, ¿qué va a pasar? Le va a pasar lo que me pasó a mí cuando me estrellé contra el palo ese. Termina con un madrazo. Claro que la gorra me salvó de un buen chichón, pero de todas maneras... Ya, ríense. Pero así fue. O sea, es lo que pasa. Cuando nosotros, pese a que sabemos qué es lo que debemos hacer, y no lo hacemos, es cuando precisamente vienen las consecuencias que tenemos que lamentar.
Y dice Juan 16:13, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará, para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. O sea, el plan de Dios es tan completo que no solo nos da la instrucción en su palabra, sino que a su vez nos da de su Santo Espíritu para que sea el que nos guíe, el que nos muestre. Ahora dice aquí, les dirá lo que es la verdad, o dicen otras versiones, los guiará a toda verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es las cosas como son. Es decir, aquella cosa que es correcta, seguirá siendo correcta, independiente de que mucha gente lo haga o no. Independiente de cuántas personas lo hagan, lo correcto seguirá siendo lo correcto. Es decir, las cosas como son. Dice que el Espíritu nos muestra, nos dice cuál es la verdad. Y a su vez nos guía. Es decir, la verdad es las cosas como son, mientras que la guía nos lleva a las cosas como deben de ser. Dice, para que siempre vivan en la verdad. Porque nos guía a toda verdad, para que de esa manera las cosas sean como deben de ser, para que nosotros vivamos como consecuencia siempre en la verdad. Y lo que me llama la atención aquí es que dice, Él no hablará por su propia cuenta, sino que le dirá lo que oiga de Dios el Padre. Es decir, toma de lo que está en el corazón de Dios y nos los da a conocer. Y es por eso que cuando el Espíritu viene a nuestros corazones, cuando el Espíritu Santo nos empieza a guiar a la verdad, ¿qué sucede? Hay cosas que vemos a nuestro alrededor que las vemos de manera diferente. Vemos al necesitado de manera diferente. Vemos a aquella persona que está sin el Señor de manera diferente. Empezamos a tener compasión. Porque es el Espíritu que nos guía a toda verdad. Es el Espíritu el que nos muestra la necesidad que tiene este mundo de Jesucristo. Porque el permanecer indolentes o indiferentes a la realidad del mundo, eso no es correcto. No es correcto estar indiferentes y habiendo tantas personas que están destinadas a vivir separadas de Dios. Y no es una cuestión solo de pensar, no, que se van al infierno, cosas como esas. Más allá de eso, es de perderse lo que inclusive ya está preparado para cada uno. Esa vida en abundancia que el Señor Jesucristo tiene para todos. Porque Él mismo dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Es decir, para que cada momento de la vida pueda vivirlo a plenitud. Una de las cosas más tristes que le puede pasar a un ser humano es vivir demasiado rápido. Anticiparse a su hora. Para los niños es tan triste ver cómo ahora crecen tan rápido. No estoy hablando de estatura, sino que con tanto bombardeo de información. ¿Qué sucede? Que son niños que inclusive todavía ni siquiera se desarrollan y hasta están pensando en cosas sexuales. Está demostrado que la mayor parte de personas que consumen pornografía en internet están, creo que desde los 13 años para abajo. Y eso es tan triste porque son niños que se les roba esa parte que no va a volver, de esa parte de su niñez. Y que es una época que no va a volver. O sea, es increíble ver cómo toda la época, a partir de cuando uno es adulto para atrás, son épocas de la vida tan cortas, porque uno es adulto de ahí en adelante, uno es adulto y toda su vida sigue siendo adulto. En cambio, el tiempo entre que nace a que llega a la adultez
es vital que cada cual lo pueda vivir a plenitud, porque son tiempos que ya no los puede recuperar, tiempos que ya no vuelven. Entonces, cuando nos dice aquí, como que estábamos leyendo, que el Espíritu nos enseñará lo que está por suceder, no se trata como una especie de oráculo celestial, como para pensar, así el Espíritu nos va a revelar quién va a ser el futuro presidente del Ecuador. No es tanto así, ¿ya? Aunque a Dios nada le sorprende. No es que a Dios, uy, ya apareció el COVID en China, ya la humanidad se vio perdida. A él no le sorprendió eso, él sabía eso de ahí. Pero cuando nos dice aquí que el Espíritu nos va a enseñar lo que está por suceder, que es posible, definitivamente, que Él nos muestre qué va a suceder en términos generales. Pero cuando estamos enfocándonos en esta parte de que nos guía toda la verdad, más allá de eso, el Espíritu cuando nos enseña lo que está por suceder, es las eventuales consecuencias que mis acciones van a tener. Es decir, como yo generalmente siempre les digo a mis hijos, si algo puede salir mal, ¿qué es lo más probable? Que salga mal. Que salga mal. Porque son las posibles consecuencias de nuestros actos. Y el Espíritu Santo hace lo mismo en nosotros. Nos muestra lo que está por suceder. Es decir, si tú tomas esta decisión, es posible que suceda esto. Y uno se frena. En el caso de una mala decisión. O si tomas esta decisión, las consecuencias de tus actos van a ser positivas también. Adelante, dale, yo te respaldo. Dios está contigo, no lo dudes. Es decir, lo que está por venir, lo que está por suceder como consecuencia de mis acciones. Entonces, ante todo esto nos surge la pregunta, ¿cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo? Si fuera una cuestión nada más de coger y abrir la Biblia y ya obtener una respuesta, como que no habría mucha necesidad de buscar, porque ya está todo ahí. Y aunque sí está todo ahí, básicamente para todas las inquietudes de la vida, pero hay momentos en los que nosotros necesitamos poder ser guiados por el Espíritu Santo, y eso se da de forma personal e individual. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros para poder recibir su guía? Esa guía, esa antorcha que guía nuestro camino. Lo primero es, para poder nosotros acercarnos al Señor y poder orar, y porque eso es la clave, orar. Y a veces uno tiende como que a separar mucho lo que es por ejemplo, la oración. Y a veces uno piensa que orar es hablar con Dios y decir las cosas del corazón, mientras que rezar es decir las cosas como que siguiendo un libreto o como si fuera recitación y decirlas así igualitas. Pero lo interesante es que, por ejemplo, en inglés es la misma palabra. Y yo puedo decir que si una persona lee un texto bíblico y ya después, bueno, no hoy, pero en otro momento vamos a ver un poco más acerca de esto. Cuando una persona lee un texto bíblico y en realidad está viviendo lo que dice ese texto, y aunque lo diga tal y cual como lo está leyendo, pero si de corazón lo está diciendo, ¿cuál es el problema? Lo importante de todo esto es que nosotros nos decidamos a buscar al Señor de corazón, a recibir la guía del Espíritu Santo, y lo primero y fundamental es poder tener el espacio y el tiempo adecuado, es decir, reducir la presión, reducir el estrés. Eso es lo primero, reducir el estrés para poder orar. Porque si uno de repente quiere orar y está ahí, que esté la televisión encendida y hay mucha distracción, ¿no? El perro, el vecino que ladra y tanta cosa. Entonces, como que en ese momento el alma de uno no puede estar tranquila, porque inclusive tiene que estar alerta por todas las cosas que pasan. Y más aún, por ejemplo, alguien como yo, que de repente así pasa una mosca y se le fue. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y
Cuando uno necesita orar, necesita reducir la presión de su entorno. Y es por eso que se recomienda que uno tenga un espacio en su casa, que en ese espacio sea donde se dirige a orar. En algunos casos puede ser un closet que lo acomoda para poder orar, y donde pueda estar con la puerta cerrada, tal como dice la Escritura, a puerta cerrada, en privado, solo con Dios. Porque en ese momento, y no es porque si yo estoy ahí, Dios me va a escuchar más, pero mi alma se va a turbar menos, se va a distraer menos y va a poder enfocarse apropiadamente. Pero si yo trato de orar estando así, con mucho estrés, me voy a desenfocar. Mientras que lo primero es eso. Lo segundo es estar abierto a la respuesta. Porque la respuesta que viene de parte de Dios no necesariamente va a ser la que yo quiero escuchar. No es que yo voy a estar, bueno, Señor, yo te pido por esto. Y si él dice, bueno, está bien, pero todavía no. Entonces uno tiene que estar abierto a la respuesta, abierto a que la respuesta tal vez no es lo que uno espera, no es lo que uno quiere. Y dentro de esto hay otro aspecto también que es fundamental. Hay ocasiones en las que estamos orando y recibimos de parte de Dios un sentimiento de paz, por ejemplo, en base a algo una decisión que debemos tomar, pero no tenemos todas las respuestas. Es decir, ya sabemos como que dice cuál es el siguiente paso, ya sabemos, estamos confiados de que es Dios quien nos está respaldando y que cómo podemos seguir adelante, pero no tenemos todas las respuestas. Entonces, ¿qué sucede cuando no tenemos todas las respuestas? No debemos saltarnos a la conclusión. No es que debemos lanzarnos allá, ok, ya sé qué hacer, pero esto de aquí todavía no sé. Entonces esto de aquí debe ser esto. Si uno sabe que debe seguir la guía del Espíritu Santo para esto y todavía no tiene la respuesta, es preferible esperar un poco. No lanzarse, porque en ese momento, cuando uno se lanza, es posible cometer errores. Y eso me lleva al siguiente punto, que es cuando las decisiones son decisiones importantes. Aquí hay una pregunta, ¿es urgente? ¿Tiene que decidir ya? ¿O puede esperar un poco? Dele tiempo a las decisiones importantes. No se estrese. O sea, si no es una decisión que tenga que ser en este momento, que tengo que decir, y si puede tomar un poco más de tiempo, tranquilidad. Bajar el nivel de adrenalina que va de la mano con eso y darle tiempo. Porque puede ser que Dios quiera resolver algo antes de responder. Un ejemplo. Una persona tiene a sus padres separados. Y para cualquier hijo es un anhelo que sus padres vuelvan a estar juntos, independiente del tiempo que haya pasado. Es así, es normal, es el mismo sentido de pertenencia, el mismo sentido de ser parte de ellos, el haber venido de parte de ellos, produce que haya ese anhelo en el corazón. Entonces, ¿qué sucede? Si de repente uno dice, bueno, Señor, yo te pido que mis padres regresen a estar juntos. Es una petición que tiene mucho sentido de ser. Y uno puede decir, pero Señor, o sea, si tú mismo instituiste el matrimonio, tú mismo nos dices que si uno se casa debe permanecer con esa persona, inclusive tú mismo dices que odias el divorcio y tal. Entonces, ¿qué pasa? Él dice, es verdad, sí, tienes toda la razón, pero hay algo que hay que resolver antes de. ¿Qué tal si es verdad, la voluntad de Dios es que precisamente ellos vuelvan a estar juntos, pero antes de eso debe tratar con sus temperamentos, debe tratar con el carácter de cada uno, porque Él no va a buscar que regresen a que eso sea una bomba de tiempo otra vez. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta que la dirección de Dios es crucial para eso.
Y si no recibimos la respuesta que queremos, o, no o decimos, bueno, todavía no, tampoco desesperarse, saber que Él tiene todo bajo control. Saber que en el momento que nosotros nos acercamos a Él con un corazón sincero, Él nos va a responder. Él va a buscar guiarnos a toda verdad. Y ya vamos a ver un versículo que nos refuerza esta idea, pero lo último antes de ir al siguiente versículo es el ser específico. Cuando oramos debemos buscar ser específicos. No porque Dios no sepa qué es lo que necesitamos, pero nosotros sí necesitamos reconocer que fue Dios el que obró en ese aspecto puntual en el cual yo fui específico. Dice 1 Juan 5:14, y estamos seguros de que Él nos escuchará cuando le pidamos algo que esté de acuerdo con su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye cuando le hablamos y cuando le presentamos nuestras peticiones, podemos estar seguros de que nos contestará. Dice que podemos estar seguros que cuando pedimos de acuerdo a su voluntad y entender que su voluntad no se trata de que sea su capricho, porque Dios no es un Dios caprichoso, sino que su voluntad es lo mejor que podemos hacer nosotros y su voluntad es lo mejor para el mundo en general. Por eso dice que podemos estar seguros que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a responder. Entonces su voluntad es, por ejemplo, en el caso anterior, en el caso de estos padres que están separados, su voluntad es que los padres estén juntos, sí. Pero ¿cuál es la idea? Que los padres estén juntos, que estén juntos bien. Que estén juntos, como dice la Escritura, que lo que Dios junta, no lo separe el hombre. Es decir, que si ellos se juntan otra vez, que no sea lo que pasa con el hombre que los separe de nuevo, sino que sea que se junten una vez y para siempre, hasta que la muerte los separe. Aunque algunos dicen que normalmente cuando se refieren a que la muerte los separe, dicen que se refiere a la muerte de él. No sé. Ahora, ¿qué pasa cuando, como dijimos al principio, me piden que ore? ¡Ay, que sí, que ora por mí! Ahora, en ocasiones me pasó, y voy a ser bien honesto en este asunto, que de repente alguien me pidió que sí, que ora por mí. Pues, ¡ay, ok, perfecto! Sí. Y yo decía, bueno, cuando tenga mi tiempo de oración personal, voy a orar por eso. Yo creo que habré acertado 1 de cada 10 veces. Y soy honesto, porque somos humanos. Y después me acuerdo, no oré, me olvidé. Entonces, ¿qué sucede? Si alguien nos pide oración, no dilatemos eso. Yo siempre soy de la idea, me di cuenta, no, esto no sirve, esto no funciona. Si me pide oración, tiene que ser en el momento, porque después me puedo olvidar. Si no tengo cómo anotarlo, si no tengo cómo recordármelo, si no tengo cómo asegurarme de que lo voy a hacer. Porque uno no debe ofrecer lo que no está seguro de poder cumplir. Porque ya varias veces pasó, y me pasó, y yo estoy seguro que no ha sido el único que le ha pasado, ¿ya? O si no, avísenme nomás para de repente tener que volverme a bautizar. Que si uno dice, voy a orar por ti, debe hacerlo. Y si uno no está seguro de poder hacerlo, de alguna manera, después, hágalo en el momento. Si es posible con esa misma persona, o si no, por ejemplo, si alguien le dijo por teléfono, lo que sea, en ese momento, ya, cerró la llamada, hágalo. No necesariamente tiene que ser una cuestión rimbombante o que le tome horas. Basta que se centre en la petición y lo cumpla. Si lo puede hacer más tiempo, si puede ser más específico, mejor. Pero no espere. Ahora, aquí viene otra parte. ¿Qué sucede si la decisión no puede esperar? Porque a veces pasa que hay tiempos límites.
digamos, plazos donde sabes que la decisión tiene que tomársela ya. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Si la decisión no puede esperar, ¿qué es lo que uno debe hacer? Pedirle, Señor, cierra o abre. Cuando tú cierras, nadie abre. Cuando tú abres, nadie cierra, conforme a tu voluntad. Tú sabes perfectamente que yo preferiría tal vez tener más tiempo para esto, pero no se puede. Pero confiamos en que tú nos vas a dar la salida y la luz, que es la que guía nuestro camino para poder tomar la decisión correcta. Ahora, que esto nos vaya a asegurar que tomemos la decisión correcta o no, por supuesto que no. Porque hay muchos factores que tienen que ver. Pero si uno decide efectivamente depender de lo que Dios nos va a decir, estoy completamente seguro de que su luz, su dirección va a llevarnos a la dirección correcta. O inclusive, como el mismo le estamos pidiendo, cierra. Y si viene, se cierra una puerta, se cierra otra puerta, se cierra otra puerta, ya esto, ¿sabes qué? ¿Para qué insistir? Ya, o sea, si ya Dios mismo te está demostrando, ¿sabes qué? Esto no va. Entonces la clave está precisamente en poder llegar a detectar cómo Dios está en todo lo que hacemos. Que en todos los aspectos de nuestra vida Él quiere participar, Él quiere que lo involucremos y quiere que guiarnos para precisamente, como leímos al principio, que sea Él que nos guíe a toda la verdad. Y esta parte, en esta carta del apóstol Juan, ¿no? que estamos leyendo en 1 Juan 5, 1 Juan 5:21, hijitos, apártense de cualquier cosa que pueda desplazar a Dios de sus corazones. Amén, así sea. ¿Ya? Sinceramente, Juan, o sea, firmado Juan. En otras versiones dice, quiten cualquier ídolo, huyan de la idolatría, cualquier cosa que pueda desplazar a Dios de sus corazones. Y el decir amén, así sea. Cualquier cosa que desplaza a Dios en nuestros corazones se convierte en un ídolo. ¿Y cómo conseguimos poder evitar, apartarnos? Cualquier cosa que intente desplazar a Dios en nuestros corazones, siendo guiados por su Santo Espíritu, permitiendo que sea su palabra la que nos dé la luz, la que guíe nuestro camino y nos lleve a ser quienes debemos ser para su gloria.